Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así es que gracias por estar esta mañana en este lugar. Usted que ya llegó y usted que está detrás de la cámara y se conectó ahí, qué sé yo, hace algunos minutos tal vez, o se está conectando ahora. Platicábamos esta mañana aquí que lo importante es tener una cita con Dios y ver qué tiene Él para nosotros. ¿Qué tiene Él para nosotros esta mañana? Yo quiero que usted expecte algo que no está en su mente. Si le pudiera decir esta mañana, expecte algo que no expecte. ¿Verdad? Como llegar y estar y ver qué Dios dice, qué Dios va a decirnos esta mañana. Porque Dios está interesado en que nosotros nos conozcamos también, que cuando nosotros hablamos de conocerlo a Él, también nos conozcamos a nosotros mismos. Así es que déjeme decirle esta mañana a usted que está aquí y usted que está allá detrás de la cámara, que nosotros tenemos un valor para Dios incalculable. El valor que cada uno tenemos es increíble, es maravilloso. Yo me puse a buscar en la Biblia donde decía algo de qué valor tenemos. Yo decía, Señor, pero yo quiero algo así específico, que tú digas ahí, vales esto. Y no encontré, bueno, no, a lo mejor usted ha encontrado, no sé, tal vez usted encontró algún versículo que pudiera especificar nuestro valor. Pero lo único que yo encontré en la Biblia fueron maneras en las que Dios nos hace ver nuestro valor, más que explicar nuestro valor. Y por eso el tema esta mañana, yo le puse el tesoro más valioso. Porque nosotros creo que necesitamos conocer quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer. Oigo a mucha gente decir siempre, ustedes los ricos y nosotros los pobres. Si hay algún título por ahí que se parezca, es pura coincidencia. Pero el punto es que, ¿por qué mucha gente se considera pobre? Yo me pongo a pensar, ¿en qué consiste la pobreza para muchas personas? ¿Qué es ser pobre? Yo he visto mucha gente con dinero ser pobre. He visto mucha gente con bienes ser pobre. He visto a gente tener millones y vivir en una extrema pobreza. Porque las riquezas van más allá del simple hecho de tener dinero. Escuché esta semana una noticia que me hizo pensar mucho. Una familia en Arlington, no sé si ustedes escucharon, de un hombre que decidió matar a su esposa, a sus hijos y hasta los perros mató y después se mató él. Entonces yo me pongo a pensar qué habrá en la mente de estas personas. Dice que los vecinos habían notado algo raro en él, en su caminar, porque pues usted sabe, los vecinos, quiera o no, de alguna manera nos vemos, ¿verdad? Unos a otros, pero dice que en esa comunidad vieron al Señor algo raro, no sé, que iba y venía, pero algo raro, pero nadie se acercó, me imagino. Luego recibieron la noticia que había matado a toda su familia, se mató él y hasta los perros mató, o sea, acabó con todo. Y yo creo que en un momento de desesperación mucha gente puede llegar ahí. Puede llegar a pensar que ya nada vale la pena, que la cosa está tan difícil, la situación está tan desesperante, los recursos están, ¿qué le digo? Ausentes. Y entonces toma la decisión de quitarse la vida. Y de quitarle la vida a aquellos que tampoco le pidieron que se la quitaran, me imagino yo, en un momento decidieron por ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer? Y encontré un pasaje que creo que nos puede ayudar esta mañana a entender el valor tan extraordinario que usted y yo tenemos. Yo me ponía a pensar que la Biblia dice que somos un cuerpo, ¿verdad? Antes de decirle el pasaje que somos un cuerpo y que todos somos miembros de ese mismo cuerpo. Entonces usted sabe que si usted se ve, pues tiene
que el dedo gordo, que el dedo chiquito, que el dedo más largo, que uno más largo que el otro, que, ¿verdad? Que tiene una nariz, no todas las narices son iguales. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere decir cuando dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que su fe le debe dar? ¿De dónde nosotros debemos tomar ese concepto? No es simplemente de nuestro intelecto, no es simplemente de lo que nosotros pensemos correcto o no, sino de lo que la Biblia dice. Y dice que es nuestra fe la que nos va a dar el concepto correcto de quiénes somos nosotros. Que no tiene que ver con lo que dicen los demás o con lo que en un momento nosotros inclusive pensemos de nosotros, sino lo que Dios dice de nosotros. Y por eso esta mañana yo quiero llamar su atención a reconocerse como el tesoro más valioso en las manos de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué somos tan valiosos? Imagínese que el Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo por usted y por mí. ¿Se imagina qué valor tenemos para Él, para que Él haya hecho eso? Por eso le digo que tal vez en la Biblia no dice específicamente que valemos tanto, esto o lo otro. Pero con sus actitudes el Señor nos enseña quiénes somos, cuánto valemos. Entonces no importa si nos tocó ser la uña del dedo gordo, usted es una uñaza increíble. O sea, debemos apreciarnos en lo que nos tocó ser. Me explico esta mañana, si a usted le tocó ser un dedo chiquito, ¿verdad? Chaparrito, como Dios lo hizo, usted tiene que creer que usted... mire, yo he oído muchas veces decir, y yo mismo lo he dicho a veces, que a veces nos creemos el tapón del océano o la última Coca-Cola en el desierto, pero ahora se lo quiero enfocar de una manera diferente. Dios no está tratando de que nosotros nos hagamos ver como la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí me entiende? Como la octava maravilla delante de los demás, pero sí quiere que nosotros tengamos un concepto correcto para nosotros mismos. Porque una de las razones por la que la humanidad está perdiendo los valores es porque está perdiendo o nunca ha tenido el conocimiento de su valor, de lo importante que somos en esta tierra para Dios. ¿Usted cree que si no fuéramos importantes Él hubiera dado a su Hijo? ¿Y cómo es que Él quiere que nosotros conozcamos ese valor? Por eso es que yo, para comenzar, quiero darle este pasaje que creo que nos puede ayudar, porque de alguna manera necesitamos enfocar lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Y dice en Mateo 25:34, fíjese lo que dice la Escritura. A mí me encanta cómo Jesús nos enseña, cómo Jesús habla, cómo Jesús nos muestra el valor de cada uno de nosotros. Dice Mateo 25:34, esta es la Nueva Versión Internacional, dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha. Aquí está hablando de la Escritura cuando separa a las ovejas de las cabras. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Entonces dice: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos que estaban a su derecha: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo? Entonces sigue diciendo ahí la Escritura: el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.
este pasaje me hizo reflexionar, porque más adelante sigue diciendo, ¿verdad? De los que estaban del otro lado, les dijo, ustedes malditos. Y yo dije, yo me asombré de la expresión que Jesús usa ahí. Dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque estuve desnudo y no me vistieron. O sea, todo lo contrario de lo que hace un ratito acabamos de leer. Dice, no hicieron nada por estos mis hermanos, no hicieron nada para mí. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué tan importante es que nosotros hagamos algo por los demás? ¿Qué tan importante es que nosotros no nos metamos únicamente en nuestras necesidades y nos enfoquemos egocéntricamente en nosotros, sino por qué Dios quiere que nosotros nos abramos a los que están a nuestro alrededor? ¿Por qué el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición? Al grado de que aquellos que hicieron algo por los hermanos, dice aquí Jesús, por mis hermanos, y lo hicieron para mí, entonces van a venir al reino, los otros no. Yo me puse a pensar, Señor, entonces tu salvación tiene que ver con el estilo de vida que nosotros tenemos en cuanto a la apreciación nuestra y a la apreciación que tengamos de los demás. Porque la humanidad ha perdido el respeto hacia la misma humanidad, el valor. Alguien mata a cualquiera como matar una mosca. ¿Me explico esta mañana? Cualquier persona menosprecia a otra como que no fuera nada. La humanidad perdió su valor. Y el Señor vino para restaurar ese valor de la humanidad, salvarnos y darnos la vida que Dios había preparado para nosotros desde el principio. Entonces esta mañana usted y yo necesitamos entender el valor que cada uno tenemos para Dios, a tal grado que cuando hagamos algo por alguien, lo estamos haciendo para el Señor, por el Señor, a el Señor. Cuando usted le está dando un vaso de agua a alguien, ¿a quién cree que se lo está dando según la Escritura? Es al Señor. Entonces nuestra vida tiene que tener un cambio en nuestra manera de pensar, porque también he oído a muchos papás decir que su tesoro más grande son sus hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí o allá detrás de la cámara podemos creer eso, que nuestros hijos son nuestros tesoros? He oído a papás decir, por lo único que todavía estoy aquí es por mis hijos, porque son mi tesoro. Y entonces la señora, y si la señora lo dijo, y el Señor. Entonces pareciera que al final de cuentas estamos ubicando un tesoro específicamente en ciertas personas que nosotros consideramos que son nuestro tesoro, y las demás. ¿Dónde están las demás personas que también son el tesoro para el Señor? Entonces, no oigo muchas veces, he oído más veces decir a papás que sus hijos son su tesoro, pero no he oído tantas veces decir a los esposos que su esposa es su tesoro más preciado. O a esposas decir que su esposo es el tesoro más preciado. O a hijos decir que sus padres son su tesoro más preciado. ¿Por qué será que en un momento nosotros no tenemos el concepto claro de lo que nosotros somos y de lo que nosotros valemos y de lo que vale la gente que está a nuestro alrededor? Si nosotros no entendemos nuestro propio valor, ¿cómo entenderemos el valor de los demás? Por eso esta mañana, quizá venías pensando en una necesidad que tienes a la mano, que tienes, ¿qué te diré yo? A la puerta de la casa o en la casa, no sé qué necesidad, qué petición, qué pensamiento hayas traído. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos esta mañana que si no arreglamos nuestra identidad, oiga lo que voy a decir esta mañana, difícilmente se van a solucionar nuestros problemas alrededor, por no decir imposible. Muchas personas quieren solucionar sus problemas financieros, familiares, de pareja, políticos, qué sé yo, tantos problemas. Y lo que el mundo quiere es solucionar los problemas. Pero ¿cómo se van a solucionar los problemas si no solucionamos el primero, que es nuestra identidad? Nuestros valores. Por eso es que los valores se están perdiendo.
Por eso es que la presencia de Dios en un lugar ya no es tan importante como antes. Pareciera que ya Dios pasó a un segundo lugar, cuando Él es el único que puede realmente solucionar primeramente nuestra vida y luego todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que esta mañana tenemos que entender qué tan valiosos somos y qué tan poderosos somos teniendo a su Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, es una mañana maravillosa donde usted y yo tenemos que entender, tomar, adoptar esa identidad de hijos de Dios. Pero no solo en una actitud egocentrista, sino conocer que todo nuestro alrededor tiene que ver con ese valor en cuanto a la gente. Por eso la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Usted no se pelee con la gente. No se pelee con el presidente, no se pelee con las autoridades. Hay gente que está enojada con sus gobernantes. ¿Por qué no hacemos lo que dice la Biblia? Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no se trata de hombres, no se trata de pelearnos unos con otros, de matarnos unos a otros, se trata de amarnos unos a otros, de orar unos por otros, de soportarnos en amor y con paciencia. Se trata de orar por nuestras autoridades, por bendecirlos, por pedirle a Dios que les dé sabiduría, por pedirle al Señor que hagan su trabajo correcto, porque es a Él a quien tenemos que clamar y no confiar en los hombres que creemos que van a cambiar el mundo, y nadie va a cambiar nada en este mundo sino nuestro Dios todopoderoso a través de aquellos que lo tenemos en nuestro corazón. Mire qué interesante. Cuán valiosos somos nosotros. Y la mayoría menospreciándose. ¿Y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Y si queda fulano? ¿Y si queda mengano? ¿Y si queda prensejo? ¿Y si quede quien quede? Dios sigue teniendo el control. Y usted y yo somos sus hijos. Y usted que está allá detrás de esa cámara es hijo de Dios. Y Dios va siempre a proveer a su pueblo. Porque Dios es un buen padre. Pero tendremos que aprender a valorarnos para compartir lo que Dios pone en nuestras manos. Y Dios nos bendice, bendecir al que está a nuestro alrededor. Sin ver actitudes, la gente no es lo que es. Nosotros tenemos que aprender que las actitudes de las personas no nos van a dar a conocer a las personas, porque ¿quién conoce un corazón? Hay actitudes equivocadas, hay actitudes groseras, hay actitudes pesadas, hay actitudes que nadie quisiera recibir. Pero usted no sabe lo que pasó en ese corazón, lo lastimado, lo sufrido, lo decepcionado, lo desilusionado. Que lo que necesita saber es que vale la sangre de Jesús, que es un tesoro valioso para Dios, que Dios ya lo bendijo en Cristo Jesús, para que pueda empezar a ver a los demás con otros ojos. La mayoría estamos resentidos unos con otros. Me explico, en lugar de vernos como equipo, nos estamos viendo como enemigos, como alguien a quien superar, cuando los que debemos superar somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender de quién más sino de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús logró este nivel? Porque muchos piensan, pero es que Él porque era Jesús. Es que Él porque era el Hijo de Dios. Es que Él porque era Dios. Es que Él vino como hombre, como usted y como yo, con las mismas debilidades y con las mismas necesidades, pero sin pecado. Él vino a depender de Dios igual que usted y yo. Por eso nos vino a ser un ejemplo. Entonces, ¿qué Jesús hizo? Mire, interesante. Lucas 2:22 dice, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, aquí fue cuando llevaron al Señor y lo presentaron. José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y luego hay un punto ahí, y dice, el niño crecía y se fortalecía. Dice, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Le va a sonar raro lo que voy a decir, pero ¿qué hizo Jesús desde chiquito? Crecer. ¿Cuántos desde chiquitos crecemos? Ahora, ¿sabe cuál es el problema?
que crecemos físicamente, pero no crecemos en nuestra formación. Hay gente que tiene 40, 50 años y sigue siendo un niño. ¿Por qué me dieron el pastel más chiquito? 40 años. Porque a mí no me dan como le dan a él. Porque la humanidad está creciendo en su humanidad, pero no está creciendo espiritual y emocionalmente. Y le voy a enseñar cómo crecía Jesús y cómo nosotros necesitamos crecer. La mayoría de personas no quieren ni leer libros. No, los libros son del diablo, dice. Por favor, ¿cuántos hombres Dios ha inspirado? Hay personas, hay hombres que todavía siguen creyendo en que a la mujer no hay que entenderla. A alguien se le ocurrió decir una vez eso y yo me acuerdo que yo también en algunas oportunidades lo dije, no me voy a hacer chiquito, porque también a la mujer hay que amarla, no hay que entenderla. Dios me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Es una conclusión natural. ¿Dónde dice aquí la Biblia? A las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Solo porque hay un versículo que dice que las amemos. Pero ¿sabe por qué? Porque no crecemos. ¿Qué es crecer? Es investigar cómo funciona realmente la mujer en su sistema natural. Cómo se mueven las hormonas, cuáles son los cambios que tienen a las diferentes edades, por qué es que pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué a veces se despiertan y no quieren ni verse ellas mismas. Oh, pero es que a las mujeres nadie las entiende. Hasta chistes han sacado. Yo no sé si usted vio aquel chiste del genio que se le apareció a un hombre y le dijo, tienes derecho creo a 3 deseos, algo así. Entonces él le pidió, no sé, un freeway de no sé cuántos carriles, le pidió que fuera el hombre más rico, qué sé yo, tanta, y le dijo, y que mi esposa cambie. Y que cambie mi esposa, y que sea así, así. Y dijo, ¿sabes qué? ¿De cuántos carriles quieres el freeway? Como diciendo, ni el genio podía cambiar ya la actitud de la señora. Chiste, tantas cosas. Pero realmente lo que tenemos que hacer es crecer. Y cuando estamos hablando de crecer, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de entendimiento, no únicamente de crecer en estatura. Jesús crecía en estatura, claro, pero Él crecía en sabiduría, Él se informaba. ¿Cuántos de nosotros hemos leído libros de cómo funcionan las señoras, de cómo funcionan los señores? No sabemos ni cómo funcionamos nosotros. A veces decimos que a la mujer hay que amarla, no hay que entenderla. ¿Y nosotros? ¿No dirán las señoras también que a nosotros quién nos entiende? Un día decimos una cosa, otro día decimos otra, un día decimos que sí, otro día decimos que no. Prometemos tantas cosas y no las cumplimos. Cada uno tendrá su pedacito, ¿no es cierto? Pero no leemos, no aprendemos. El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no perecer? Gente quiere que mejoren sus finanzas, pero ¿cuándo crece en su administración? ¿Cuántos libros leemos de cómo administrar, de cómo poner un negocio, de cómo hacer los principios? Solo queremos cosas. ¿Verdad que sí? Ponemos un negocio y a ver qué pasó, y 6 meses y nada, y 1 año y nada, ay, yo no sirvo para nada. No, es que usted no sirve, tiene que crecer. Así me explico esta mañana, por favor. Solo quiero entender el valor que tenemos para Dios, porque si no entendemos cuánto valemos, ¿qué haremos por nosotros mismos? Nadie que no conozca su valor se va a preocupar de crecer, de que su potencial, todos nosotros tenemos un potencial que necesita ser desarrollado. Jesús tenía ese potencial, Él tenía un plan para empezar a cumplir a sus 30 años. Yo digo, ¿por qué hasta los 30? Porque Jesús tuvo que crecer. Jesús tuvo que aprender, y entonces dice que el niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:22, ¿verdad? Estamos ahí. Luego Jesús fue creciendo, hablando de edad y hablando de cuerpo. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Eso está en Lucas 2:41. Cuando cumplió 12 años fueron allá, según era la costumbre.
Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso y el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, pero ellos no se habían dado cuenta. Los papás pensaron que iban ahí entre la bola, pero no iba Jesús entre la bola. Pensaron que iba con todos, Jesús no iba ahí. Ya cuando iban días de camino se dieron cuenta que Jesús no estaba allí, entonces lo empezaron a buscar. Y como no lo encontraron, entonces volvieron a Jerusalén en busca de él y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús ahí? ¿Por qué Jesús estaba ahí? Por eso quiero darle un enfoque diferente esta mañana. Entonces dice que Jesús estaba ahí, cuando lo encontraron, sentado entre los maestros. ¿Dónde se sentó Jesús? Entre gente que él pudiera aprender. Y dice, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciendo preguntas. El que aprende, el que quiere aprender, el que quiere crecer, escucha y hace preguntas. Cuando nosotros estábamos en la escuela, me acuerdo un maestro decía, preguntas, jóvenes, preguntas, y todos así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dijo, no, nadie preguntaba. Dijo, bueno, yo no sé si todos entendieron todo o no entendieron nada y por eso no tienen preguntas. Entonces yo me pregunto, ¿será que entendemos todo lo que Dios nos quiere enseñar o hay preguntas? ¿Con quién tiene usted la mayoría del tiempo conversaciones? ¿Con quién es con quien usted platica más? Con usted mismo. Pasamos platicando con nosotros la mayor parte del tiempo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos hacemos preguntas y nosotros mismos no las contestamos. ¿Qué tal? Por eso dicen las estadísticas que el 2% de las personas piensan. El 5% de las personas piensan que piensan. Y el 95% de las personas preferirían morirse que pensar. Interesante. Pero mire la actitud de Jesús. Él buscaba dónde aprender, dónde, en los negocios de mi padre. Él tenía que crecer, diga conmigo, tengo que crecer, tengo que aprender, tengo que buscar, tengo que estar con los que me tienen que enseñar, tengo que escuchar y tengo que preguntar para poder saber lo correcto. Mucha gente está haciendo cosas que ni siquiera entiende. Por favor. Esta semana tuve tantas conversaciones que yo me puse a pensar. Yo dije, a lo mejor yo soy uno de los que pienso. Pero me puse a pensar, ¿cuánta gente piensa lo que dice? ¿Cuánta gente piensa lo que hace? ¿Cuánta gente piensa las decisiones que toma? ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos solo actúan, reaccionan? Yo me puse a pensar, no voy a decir nombres, pero creo que algunos votaron por otro solo por estar en contra del otro, sin saber lo que es el otro. Por ese enojo, por esa molestia, y no, por para que sufra este otro. Así somos, reaccionamos en lugar de pensar y orar y pedirle al Señor que nos dé entendimiento, averiguar, investigar. Estamos caminando por comentarios, estamos caminando por influencia y no nos damos cuenta a través de los medios de comunicación que están devastando la humanidad. Y no nos paramos a crecer y decir, tengo que entender lo que está pasando para hacer decisiones correctas. Y aún así nos vamos a equivocar. Imagínense si no lo hacemos. Entonces a mí me llama la atención que Jesús, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y dice, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué cree que se asombraban? ¿Porque era Jesús nada más? ¿Porque el Espíritu Santo le caía encima y él empezaba a hablar? Es que nosotros muchas veces vemos a Jesús de esa manera, no lo vemos en una actitud natural de aprendizaje. Porque él aprendía, él investigaba, él crecía. Él tenía una relación con su Padre, él tenía esa relación con el Espíritu Santo que le enseñaba, pero también buscaba. Si no, ¿por qué estaría él allí?
¿Cuántos creen que Jesús aprendió a hacer sillas? ¿Y usted cree que fue por un escalofrío? Ahora sí, hacer sillas. Tuvo que aprender. Su papá le tuvo que enseñar. ¿O no era carpintero su papá? Hacía muebles. O Jesús nada más dio un suspiro y ya empezó a hacer muebles, mesas, bancos, qué sé yo lo que se hacía en aquel tiempo. No, él tuvo que aprender. Él tuvo que reconocer a alguien que le enseñara. Pero nosotros todo lo queremos saber. Mire qué tremendos somos. Por eso le digo, la mayor cantidad de plática la tenemos nosotros mismos. ¿Qué crees? Esto y esto. ¿Así? No, esto y esto. Y uno mismo se contesta lo que uno mismo cree que es. La lógica. Fíjense qué interesante lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. ¿Por qué andaremos en tantos problemas? Porque nosotros los andamos haciendo más grandes en lugar de aprender cómo se resuelven. Por eso le digo, la mayoría de personas quiere resolver sus problemas, pero no quiere crecer. Un librito al año, si bien nos va. Y todavía hay enseñanzas. Los libros son del diablo. Ay, sí. La sabiduría del mundo. Tenemos que crecer. Tenemos que aprender. Tenemos que tener convicciones personales. En esta pandemia aprendimos que qué pasa si no hay quien nos ponga las manos para orar por nosotros. Y ahora no hay que poner las manos. ¿Y ahora quién me las pone? Para que la fuerza, la fortaleza del Espíritu Santo me llegue, porque... ¿Y si no hay quién? ¿Y si hay pero no puede? ¿Y si hay porque no debe? Pero no debe. ¿Qué hacemos? Tenemos que entender que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, que usted y yo valemos la sangre del Señor, que somos tan valiosos para andarnos menospreciando, para andarnos, a mí nadie me quiere, a mí nadie me llama, a mí nadie me entiende, a mí nadie me visita, a mí por favor. Dios quiere que esta mañana te valores. Como te digo, si te tocó ser uña, pues serás la uñaza de las uñas. Lo importante es que creas tú de ti mismo, no que crea la gente. Hay mucha gente que si la gente le aplaude, está en el éxito. La gente no le aplaude, está derrotado. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Él se quedó en el templo y no les dijo nada. Sus papás le dijeron, Jesús, eso no está bien. Ellos ni entendieron que él estaba en los negocios de su padre, pero tuvieron que corregirlo. Porque Jesús dice que de ahí en adelante vivió ¿qué? Jesús tuvo que aprender a sujetarse, a obedecer. Pero nosotros queremos hacer lo que pensamos. Entonces dice, yo quiero que mire conmigo, si puede ahí, en el pasaje que leímos anteriormente, en el versículo 40, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ahora, ¿usted cree que es fácil hacer algo por las personas? Si le caen bien, sí. Si hacen lo que a usted le gusta, también. ¿O no? Pero ¿a quién hay que bendecir? Al que te maldice. Y para eso hay que crecer. Para eso hay que tener piel de rinoceronte y un corazón tierno. Pero todo eso es crecimiento. ¿Por qué gente anda de iglesia en iglesia? Bueno, ahorita andan de prédica en prédica en los medios de... Hoy digo a este, mañana a este, lo que hablábamos el otro día. ¿Por qué? ¿Por qué no se fincan, se enfocan, se establecen, permanecen y crecen? Ay, no, porque es que eso no me gusta. Eso va en contra de... No, están locos. Desechamos lo que Dios quiere que aprendamos sin darnos cuenta. Entonces, ¿sabe dónde podemos medir nuestro crecimiento y nuestro comportamiento con las personas difíciles a nuestro alrededor? ¿Quiere usted medir cómo está su crecimiento?
Piense cuánto soporta a la gente insoportable. Y algunos podemos comenzar por casa. Es que ya no te soporto. Crezca. Necesitamos crecer. Entonces, Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en el valor que tenemos delante de Dios? Y ese valor que deberíamos tenernos los unos a los otros. ¿Usted cree que Jesús, sin valorarnos, hizo todo lo que hizo? ¿Por qué Jesús obedeció al Padre? ¿Por qué Jesús menospreció todo? No menospreció. No, está incorrecta la palabra. Por favor, no me la vayan a tomar y... ¿Por qué Jesús no escatimó? Dejar lo que tenía para venir por nosotros. ¿Se da cuenta que la palabra menospreciar estaba equivocada? Él no escatimó como cosa que aferrarse todo lo que tenía. Y entonces la Biblia nos enseña una historia sobre un joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Esta es la Nueva Versión Internacional, que es un poquito diferente a las Américas y a la Reina Valera, donde dice Maestro bueno, y él dice: ¿por qué me llamas bueno? Aquí lo estamos viendo desde otro contexto, desde otro punto de vista. Entonces dice: solamente hay uno que es bueno. O sea que cuando está hablando de las cosas buenas, está hablando de actitudes que vienen de nosotros. Pero actitudes buenas solo el Padre, dijo Jesús. Entonces preguntó el hombre, fíjese. Le contestó Jesús: solamente hay uno bueno. Si quieres entrar en la vida, hablando de la vida eterna, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, dijo el muchacho. El hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo el joven? Dijo: todos los he cumplido. Por eso le digo que nosotros necesitamos pensar antes de contestar. Si a usted le preguntaran esta mañana, como preguntó Jesús a este muchacho: esto es lo que tienes que hacer, es todo. Y él dijo: no, pues ya todo lo he cumplido. Ah, bueno. Entonces Jesús viene y le dice: si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquí viene una palabra clave: y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Como dijo alguien por ahí, no es lo mismo verla venir que venir con ella. No es lo mismo oír una enseñanza que ponerla en práctica. No es lo mismo decir, como dijo Pedro: yo doy por ti hasta la vida, que en el momento de hacerlo evidente, Pedro, mire, dijo: más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Se fue. Traicionó al maestro igual. Porque Pedro necesitaba el poder del Espíritu Santo para ser fiel a lo que Dios quería. Entonces nosotros, si no crecemos en nuestra vida espiritual, si no crecemos en nuestra vida emocional, nosotros no vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos con todos aquellos a nuestro alrededor que necesitan ser bendecidos. ¿Qué tal si esta mañana todos asumiéramos la responsabilidad de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y quitáramos el viejo pensamiento de él tiene la culpa, ella tiene la culpa? No dijo Adán, esa fue una herencia
adámica. ¿Qué pasó a Adán? La mujer que me diste. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tal si hoy asumimos la responsabilidad de la vida que tenemos independientemente de las actitudes de las personas a nuestro alrededor? Algunos dicen, ay, hasta el hambre se me quitó, por tu culpa ni voy a comer. Va que me digo, ay, por tu culpa no voy a ir a trabajar, hasta las ganas de ir a trabajar se me quitaron. Parece que toda la gente a nuestro alrededor es responsable de nuestras actitudes. ¿Sabe por qué? Porque si no crecemos, no vamos a asumir la responsabilidad. Ay, qué aburrida estuvo la fiesta. ¿Por qué cree usted? Porque usted estuvo aburrido, no porque la gente estaba aburrida. Ay, qué aburrido estuvo hoy el servicio. Ay, la alabanza no sirvió. Ay, el mensaje. Ay. ¿Quién cree que tiene el problema del ay? Yo creo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer tesoros en los cielos, donde usted y yo siempre vamos a tener. Y le voy a decir dónde está su cajero automático para hacer tesoros en los cielos. Yo voy terminando esta mañana. ¿Sabe dónde está su cajero automático? Lo tiene a la par, para que usted haga los depósitos, para que usted bendiga y bendiga y bendiga. Pero es que no se lo merecen, bendiga. Pero es que no son agradecidos, usted bendiga. Pero es que no dicen gracias, usted bendiga. Haced bien por mal. Si queremos hacer tesoros en los cielos, tenemos que crecer para que nuestra identidad esté firme, hijos de Dios. Saber quiénes somos, saber qué tenemos y saber qué podemos hacer. Mis hermanos, Cristo Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que lo valemos. Amén. Y el precio fue de sangre, su sangre. Y todo lo que Él padeció en la cruz es porque sabe que usted y yo lo valemos. Él dirá, valió el esfuerzo, valió el sacrificio por todo este pueblo maravilloso. ¿Y sabe cuál es el objetivo de Él? Que hagamos lo mismo que Él hizo. Si nosotros aprendemos a ser como Él, viendo Romanos 8:32, lo que le dije hace un momentito, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Usted y yo tenemos un valor admirable. Y aunque usted se haya quedado en casa, igual vale. La sangre del Señor fue para todos, aquí donde estemos. Qué bueno es poder reunirnos, qué bueno es poder estar, qué bueno es poder compartir. Con ciertas limitaciones hoy, ok. Pero no por eso Dios va a hacer acepción de personas porque usted se quedó en casa. Él lo ama igual. O desde donde nos esté viendo, a lo mejor en su camita, tranquilo. Dios te ama. Nuestro valor es maravilloso. Nunca te sientas menos. Y no tienes por qué sentirte más. ¿Sabes por qué? Porque eres único. Somos únicos. ¿De quién me voy a sentir yo más si soy único? Tú eres único, valioso, maravilloso, con talentos increíbles. Que todo lo que tenemos que hacer es crecer como creció Jesús. Estudiemos, asistamos a grupos donde aprendamos, rodeémonos de gente que nos edifique, que nos enseñe, que nos ayude a llegar a donde Dios tiene un plan. Preguntemos, escuchemos, estudiemos. No simplemente reaccionemos ni vivamos por lo que la gente dice a nuestro alrededor. Porque vamos a ir a parar a donde nunca pensamos que íbamos a ir a parar.
Hay mucha gente que llegó a donde nunca pensó que iba a llegar. Pero no todo está perdido. Hay esperanza. ¿Verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. Mis hermanos, termino con esto. Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante ese nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tenemos nuestro valor claro, no tendremos problemas para servir. Si tenemos nuestra identidad clara, no nos sentiremos usados. No sentiremos que nadie se aprovecha de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted es único. Y todo lo que usted está haciendo es haciendo tesoros en los cielos. Sirviendo a su prójimo, sirviendo a su hermano, sirviendo al que tiene alrededor, dándole lo mejor que tiene. El otro día, no sé si fue aquí, que hablamos de que Jesús en la boda hizo el mejor vino al final. Porque Él no está viendo si usted se merece o no. Él hace lo que tiene que hacer bien hecho. Usted no se ponga a ver si la persona se merece o no se merece lo que usted va a hacer. Usted hágalo bien hecho. Porque acuérdese de quién viene la recompensa. Esta les va a dar aquí un sancochado. Si se pasó de sal, ni me importa. Si pueden, si les gusta, no les gusta. No. Esmérese. Si usted va a cocinar, mírese como un chef frente a esa cocina y haga lo mejor. ¿Qué cree que va a recibir? Lo mejor. Vamos a orar esta mañana. Terminamos. Yo no sé si usted era de los que cómo se tardó hoy. O es de lo que ya se terminó, ni cuenta me di. Así son las conversaciones con Dios. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por darnos el privilegio de entender el valor que tenemos para ti a través de todo lo que has creado para nosotros. Toda tu creación, Señor, por nosotros, para nosotros. Señor, todo lo que mueves y lo que haces es por tu amor, es por el valor que tenemos para ti, Señor. Los milagros, las maravillas, los prodigios, ese potencial, la inteligencia, la diligencia, la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Imagínate el valor que nos tienes, que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templos de tu Espíritu Santo. ¿Cuánto valdrá, Señor? Ayúdanos a entender ese valor para que no tengamos problema en servir a los demás, en compartir con los demás, para no sentirnos menos, ni sentirnos rechazados, ni sentirnos no amados, sino saber que estamos aquí para servir, para alimentar al que tiene hambre, para darle de beber al que tiene sed, para vestir al que no tiene con qué, para hospedar al que no tiene dónde quedarse, para visitar al que está preso en la cárcel. Nosotros no somos jueces, Señor, para condenar. Somos enviados tuyos para dar a conocer buenas nuevas, buenas noticias, para dar a conocer el amor del Padre. Que aquella gente que se siente rechazada por medio mundo reciba un abrazo de tu parte, una atención, provisión, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que tú nos das es para compartirlo, porque dando es como se recibe. Y tú le das semilla al sembrador. Señor, que esta iglesia y toda tu iglesia en el mundo entero entienda el valor que tenemos.
y la bendición, Señor, puesta sobre cada uno para compartir con los demás. Necesitamos que el mundo, Señor, se arrepienta y venga a tus pies, como un día lo hiciste con nosotros. Si esta mañana hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón, este es el momento. Aquí o allá detrás de la cámara, si usted quiere recibir al Señor y comenzar una vida diferente, empezar a participar de una vida que no se ve, pero que es real, haga conmigo esta sencilla oración. Padre, gracias por revelarme hoy a Jesús como tu Hijo unigénito. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, nunca más lo volveré a hacer. Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, hazme de nuevo. Sé que al hacer esta oración, tu Espíritu Santo vendrá a mí y me enseñará a vivir conforme a tu palabra. Me dará la fuerza. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que los santos sean llamados, mi nombre sea pronunciado. Ahora déjame orar por ti. Padre, mira todos estos corazones que hoy decidieron abrirlo para que tú entres y seas Señor y Salvador de su vida, para que experimenten tu amor. Y también oro por todos aquellos que entendieron esta mañana y que confirmaron en su corazón que son tan valiosos que no tienen por qué compararse. Son tan valiosos que no tienen por qué competir con nadie. Son tan valiosos que no es un problema servir si sabemos quiénes somos. Por aquellos, Dios, que entendimos que todo lo que tenemos es para compartir, que todo ese potencial que nos diste es para ayudarnos unos a otros. Señor, gracias por este tiempo, porque sé que después de haber estado expuestos a tu presencia y a tu palabra, nunca jamás volveremos a ser los mismos. Oro, Señor, porque los corazones sean sanados esta mañana, porque todo rechazo sea echado de su corazón, toda herida sea sanada, Dios, para que se supere ese conflicto de no sentirse amado, de no sentirse apreciado, de no sentirse valorado, y hoy puedan recibir ese valor por la sangre de Jesús. Gracias, Padre. Oro por todas las necesidades de tus hijos. Sé que como buen Padre suplirás a todos conforme a tus riquezas en gloria. No conozco las necesidades, pero lo más importante es que tú sí las conoces, Señor. De los que están aquí, de los que están allá detrás de esa cámara, te pido en el nombre de Jesús que sean suplidas todas sus necesidades financieras, Señor, familiares, conyugales, de trabajo. No sé cuál es la necesidad, pero sé que tú estás supliendo esta mañana en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Dios. Sana también a aquellos que están padeciendo en su salud. Enviamos una palabra de salud, los declaramos sanos por la llaga de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana allá detrás de esa cámara. Gracias por darnos el privilegio de compartir un tiempo con usted y su familia. Anhelamos que esta semana que viene sea exitosa, sea maravillosa y siga creciendo. De lo demás, Dios se va a encargar. Que tengan una buena semana y nos vemos el próximo domingo, 11:30 de la mañana. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.